En este video veremos cómo probar un sensor de temperatura. Para realizar la prueba utilizaremos un multímetro en la escala de 20 kilo ohms para medir la resistencia del sensor de temperatura, que a temperatura ambiente debe de estar entre 2 y 3 kilo ohms. Si sube o baja de este parámetro, el sensor está mal y debes cambiarlo por uno nuevo. Al arrancar el auto y conforme vaya subiendo la temperatura del refrigerante, la resistencia del sensor de temperatura debe de ir bajando. Si no baja la resistencia, tu sensor está mal y debes cambiarlo por uno nuevo. Entonces, aclarado este punto, vamos a comenzar. Bueno, aquí voy a poner el multímetro, el selector, que es este de aquí, lo voy a poner en la escala de 20 kilo ohms, que es este punto que dice 20K. Ahí está en la escala que necesitamos. Entonces ahora vamos a realizar la medida de la resistencia de este sensor. Aclaración: si tu sensor tiene 3 pines, como este de aquí, vamos a poner una punta del multímetro aquí en el pin de una orilla y la otra punta del multímetro en la otra orilla. La del medio no se toca. Si nada más tiene 2 pines, suponiendo que fuera así, va una punta aquí y una punta acá. Entonces, aclarado eso, vamos a poner una punta y una punta y a ver qué medida nos da. Se fijan, ahí nos está dando una medida de 1.95 kilo ohms, que vienen siendo 1950 ohms. Nosotros necesitamos ver por lo menos 2000. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de un sensor que no funciona. Esa medida puede ser hacia abajo o hacia arriba y es errónea. De 2000 o menos, que es esta medida, 1940, está mal. O lo que viene siendo 2 kilo ohms o menos, es 1.9 kilo ohms, está mal. Si pasara de los 3000 ohms o 3 kilo ohms, también estaría mal. Entonces vamos a ver un ejemplo de la resistencia de un sensor que sí funciona. Aquí estamos viendo un sensor que está dentro de los parámetros. Nos está marcando 2.07 kilo ohms, que vienen siendo como 2070 ohms. Para hacer una segunda comprobación de tu sensor, una vez que enciendes el auto, esta resistencia debe de bajar. Conforme se va calentando el auto, se va disminuyendo lo que es este valor hasta llegar más o menos a unos 300 ohms. Entonces vamos a ver si es cierto. A ver, nomás dejen veo cómo no tapar aquí. Ahí está. Fíjense que al ponerle calor va a disminuir la resistencia. Empieza a bajar drásticamente. Hasta llegar a 350, 380 ohms. Depende de cómo le apliquemos el calor. Entonces,
dejamos de aplicarle calor y vuelve a subir la resistencia. Conforme se va enfriando, va subiendo. Este de aquí es el sensor de temperatura de 2 cables y este de acá es el bulbo de temperatura. Estamos viendo una Nissan. Lo primero que vamos a hacer es quitar el conector del sensor. Enseguida vamos a poner el interruptor de encendido en la posición de on. Ahí está bien. Es donde hay corriente en el tablero, pero el auto está apagado. A este sensor de temperatura del refrigerante le llegan 2 cables. Uno va a ser una masa y el otro va a ser una corriente de referencia de 5 voltios. A continuación pondremos nuestro multímetro en la escala de voltaje de corriente directa, que es este de aquí. Ahí está. Aquí nos marca la corriente directa. Enseguida pondremos la punta negra del multímetro en el poste negativo de la batería. De esta manera, que haga bien contacto. Vamos a poner la punta roja en el poste positivo de la batería. Y vemos que sí está haciendo un buen contacto de tierra y corriente. Entonces ahí nos da el voltaje de batería. Ahora sí, vamos a ver las señales del conector. Las conexiones del multímetro van de la siguiente manera. Aquí está la punta negra del multímetro tocando el poste negativo de la batería. El multímetro lo tenemos en voltaje de corriente directa. Y con la punta roja del multímetro vamos a tocar los 2 terminales del conector. Aquí estamos haciendo contacto con uno de los pines y nos da 4.8 voltios. En el pin de masa debemos de ver una masa menor a 30 milivoltios. Aquí estamos viendo una masa de 123 milivoltios. Esto se debe a falta de mantenimiento en los bornes de la batería y en las tierras principales. Como siguiente paso, atravesamos el cable que nos dio casi 4.9 voltios, que es este de color verde. Lo atravesamos con un alfiler y enseguida vamos a conectar. Aquí ya quedó conectado el sensor. Entonces vamos a ver, las conexiones siguen igual. A negativo, voltaje directo, y vamos a poner la punta roja en el alfiler y vamos a ver el voltaje que tiene disponible nuestro sensor de temperatura una vez ya conectado. El voltaje es de 3 voltios. Entonces ahora vamos a encender el vehículo y conforme se vaya calentando, si el sensor está bien, este voltaje debe ir disminuyendo. Estamos tocando ya con el auto encendido. Y vemos que conforme se va calentando, el voltaje va bajando. Por mi parte es todo, suscríbete al canal y nos vemos hasta otro video.